Gracias, presidente. Ante todo, me quiero sumar a los agradecimientos que ya otros parlamentarios y parlamentarias han hecho, a la Secretaría y a todo el equipo de taquígrafos, que son un aporte, un apoyo invalorable en el trabajo de la comisión, entregan los materiales en tiempos récord y esos son insumos bien importantes para nosotros. Al equipo asesor y asesoras del Frente Amplio, que también es un respaldo que tenemos en esta bancada y que nos permite hacer mucho mejor trabajo. Y al presidente de la comisión, que tuvo una actuación absolutamente respetuosa y que habilitó el trabajo y las preguntas de todos los miembros de la comisión en todo momento. Soy consciente que debe estar cursando una gastritis por haber estado sentado ahí arriba y sin poder opinar, pero bueno, nada que un poco de omeprazol durante un mes no arregle. La rendición de cuentas, presidente, es una instancia en la cual el gobierno viene a explicar o a informar el resultado de su gestión y además, adicionalmente, donde se rediscuten o se ajustan determinadas asignaciones que fueron hechas en el presupuesto o en rendiciones de cuentas anteriores. Entonces, hay que medir a la primer vara con la cual hay que medir la rendición de cuentas. El primer criterio es los propios objetivos que el gobierno se planteó, y entonces yo lo voy a hacer a la luz de eso y a la luz de la información que aparece en la exposición de motivos y también en todos los tomos y no a partir de lo que a mí me parece que debería ser, digamos, ¿no? Y el gobierno asumió, señora presidenta, con un mandato muy claro que se expresó en el primer punto del compromiso del país, por el país, que se llamaba el título era Un gobierno con las cuentas en orden. Y lo mismo estaba en el programa de Luis Lacalle Pou cuando era precandidato. Ahí el título era Una gestión que cuide el dinero de todos. Y decía, a partir de la información de la rendición de cuentas 2017 y de los datos disponibles de las empresas públicas, hemos identificado oportunidades de ahorro en el entorno de 900 millones de dólares anuales. Estas economías no comprenden en ningún caso las partidas destinadas a los programas sociales y beneficiarios. Todos sabíamos que era imposible ahorrar 900 millones de dólares mejorando la gestión, porque era una empresa absolutamente inviable, pero después igual el gobierno incumple su propio criterio de no afectarlas por los programas sociales, porque lo primero que afecta es el salario real, que es una de las principales, trabajos, es la principal política social que tiene un país. Pero bueno, coherente con ese énfasis, el gobierno designa un equipo económico con fuerte vocación fiscalista, y es un equipo económico que no ha logrado sus objetivos, y esta rendición de cuentas deja en claro ese fracaso. Porque la herramienta central que definió el gobierno para lograr ese objetivo de ordenar las finanzas públicas fue la regla fiscal. Y a pesar de que la ministra Arbeleche y la economista Marcela Mención digan reiteradamente que el problema acá es que el Frente Amplio no entiende, o sea, no nos da la cabeza para entender lo complejo que es la regla fiscal, la realidad es que el gobierno incumple su propia regla. Porque la regla tiene tres pilares. Por un lado, el resultado fiscal estructural, después el tope del gasto primario y el endeudamiento neto. Y en los tres el gobierno tiene problemas. El resultado de las finanzas públicas actual, presidenta, es peor que 14 de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Solamente el Frente Amplio tuvo un mayor déficit fiscal en 2019, y este gobierno en 2024 va a superar ese déficit fiscal de 2019, porque por efecto en las pasividades del incremento de salarios reales que hubo este año y por efectos de una inflación más abajo de la prevista, que sería largo de explicar, seguramente
seguramente sí, el déficit fiscal en 2024 va a ser peor. Pero además el gobierno, y lo decía la diputada Galán, a pesar de que algunos diputados se indignen por esto, registra las cosas de tal manera que parte del gasto no lo computa. Entonces, por ejemplo, el ministro Falero reconoció en la comisión, cuando le preguntamos, que hay 800 millones de dólares de deuda que van a quedar al final del gobierno en la corporación vial, y eso no está reflejado en los números fiscales. A pesar de que el gobierno firma un documento irrevocable por el 70% de esa deuda. O sea, eso es deuda pública que no está registrada y es un punto y algo del Producto Bruto. O sea, si esto lo consideráramos en el déficit fiscal, ya estaríamos en niveles superiores a todos los gobiernos de Frente Amplio, cosa que escandalizaba a este gobierno, pero el resultado es ese. En cuanto a la deuda, que es otro de los pilares, creció 10 puntos en este periodo de gobierno. Esos son 7.500 millones de dólares más de deuda pública. Hace unos días tuvimos que autorizar un nuevo aumento en la Asamblea General del tope de deuda, un 30%, y ya habíamos autorizado una en 2021 por la emergencia sanitaria. Y como yo sé que lo que me van a contestar es que el problema es el COVID, permítaseme recordar que, según el informe que viene del Fondo COVID, se gastó en eso 2.600 millones de dólares. Y el aumento de deuda pública es el triple de esa cifra. Y el tercer pilar, que es el único que tiene un límite predefinido, el tope del gasto, que está vinculado al crecimiento potencial, todos los analistas han señalado, muchos analistas han señalado que presenta muchas debilidades vinculadas a la dudosa calidad de los insumos con los cuales se construye. O sea, no es posible, a pesar de que uno de los argumentos para la creación de la regla fiscal era darle a los operadores privados la posibilidad de hacer un seguimiento y que tuvieran la metodología, la información para poder evaluar si el gobierno se estaba ajustando o no a ese criterio. De hecho, eso no ha sucedido y los datos que da el comité de expertos tienen proyecciones que tienen problemas de consistencia interna, tienen proyecciones que no se corresponden con las series históricas de las variables que evalúan, y además después el gobierno, sobre un conjunto de variables posibles, toma el mejor escenario de cada una y construye un futuro venturoso a partir de eso. Hay que tener demasiada fortuna para que de un conjunto de variables, muchas de las cuales uno no controla, en todas le salga bien la cuenta para darle ese resultado. Entonces, lo que tenemos en este capítulo es como un descontrol respecto a un gobierno que no cumple aquello con lo que se había comprometido. Y en ese marco de déficit fiscal muy superior a las estimaciones, el gobierno propone, y yo coincido con lo que expresaba la diputada informante, una rebaja impositiva absolutamente regresiva y electoralista, porque el compromiso que hizo el gobierno era que cuando estuvieran las condiciones fiscales iba a hacer una rebaja de impuestos. Sin embargo, como veíamos, las condiciones no están y sin embargo se rebaja el IRPF y el IAS. Y yo entiendo que los compromisos de campaña se cumplen, pero estamos en un escenario en el cual algunos se cumplen y otros no se cumplen. Y yo entiendo que el énfasis o en el discurso se ponga con el ejemplo de la jubilación de 51.000 pesos, pero esta rebaja del IAS que se está proponiendo aplica a la de 51 y aplica a la de 300.000 o a la de 400.000 pesos. Entonces, si la propuesta fuera las jubilaciones, no sé, entre 51.000 pesos y 100.000 pesos tienen un beneficio, sería otra discusión que darle un beneficio universal a todas las más altas jubilaciones cuando tenemos problemas serios en los niveles más bajos. Un segundo capítulo de problemas que tenemos, una segunda área de problemas que tenemos, Presidenta, lo podríamos sintetizar con la frase de Alejandro Balbi, ¿no?, cuando canta la distancia entre los cuentos y los acontecimientos. Hay una distancia
entre lo que sucede en la realidad y la visión que se pretende dar, que realmente es importante. Y repito, una distancia respecto a los datos que surgen de la propia rendición de cuentas, no de informes de terceros en la mayoría de los casos. Y esto tiene como dos causas. Por un lado, hay un elenco de gobierno que en muchas áreas tiene enormes dificultades de gestión, y por otro lado, hay políticas que se implementan que no dan los resultados que se pretende que se pretende en el discurso que den. Y esto yo creo que tiene como trasfondo una concepción que es muy fuerte en el Poder Ejecutivo de no creer en el rol que tiene el Estado en dirigir la economía, en dirigir la sociedad, una concepción que minimiza el papel del Estado. Entonces, el propio presidente ve estas dificultades de gestión cuando junta al Consejo de Ministros, le dice: no pidan, ejecuten. Lo que les está diciendo es: muchachos, ustedes tienen herramientas para hacer mucho más de lo que están haciendo, úsenlas. Y tenemos ejemplos por todos lados que nos llegan de los distintos incisos de ejecuciones no realizadas y por lo tanto políticas teóricamente llevadas adelante que de hecho no son implementadas o que son ejecutadas contablemente, como el ejemplo de INAU, donde el gobierno le da el 22 de diciembre, firma el convenio para transferirle los fondos. Es imposible que el 22 de diciembre al 31 de diciembre alguien ejecute algo, y entonces la ejecución es que le dimos la plata a la CND y está en una cuenta corriente de la CND, pero eso no implicó un ladrillo, no implicó una sola mejora en ningún niño, niña o adolescente en este país. Entonces, tenemos un gobierno que dice impulsar una reforma educativa, pero no le asigna un peso, un centavo a la ANEP. Y no solo eso, sino que además cae la matrícula en inicial, primaria y media, y el gasto por alumno también cae. Eso quiere decir que la inversión en educación cayó mucho más, a una tasa mucho mayor que lo que cayó la matrícula estudiantil. Tenemos un gobierno que dice estar preocupado por el interior, pero ningunea a los gobiernos departamentales. Tenemos un gobierno que plantea políticas activas para la infancia, pero crece la pobreza de 0 a 6 años, ¿no? Un gobierno al que le preocupa la situación de calle, pero los números de estos días dan un aumento en la situación de calle. Un presidente de la República, que allí donde usted está sentada, presidenta, anunció, y varios acá lo aplaudimos, un nuevo hospital de clínicas para 2030, y se lo deja de regalo a la próxima administración, sea quien sea, porque no pone $1 para poder avanzar ese proyecto, que no precisa hoy la Universidad de la República o el Hospital de Clínicas fondos para construir, precisa fondos para poder estudiar, hacer los estudios preliminares, para poder avanzar. El presidente de la República lo único que hizo fue hacer el anuncio, y el próximo gobierno, porque si lo queremos inaugurar en 2030, cae enterito, en el próximo gobierno deberá financiarlo o endeudar para que el siguiente también lo siga pagando. Tenemos un gobierno preocupado por la salud mental y que hace una asignación, pero esa asignación, cuando uno la ve en el impacto real que puede tener, son 0,60 pesos por uruguayo por día. No parece algo con lo que vayamos a resolver muchos problemas. Tenemos un gobierno que le preocupan los asentamientos, pero no fue capaz de regularizar uno solo, ¿no? Y el plan Avanzar no avanza. Podría ser el titular de la gestión del Ministerio de Vivienda. Entonces, un gobierno que se comprometió a que al final del periodo iba a tener una recuperación del salario real para que estuviera al mismo nivel que al inicio del periodo, y que hizo, inventó un nuevo indicador, el índice medio de salarios reales del gobierno central. Entonces, mide de acuerdo a eso y no de acuerdo al IPC, que es la medida que el INE
releva, o sea, este índice creado, el INE no lo estudia, y además que es el que tiene impacto real, porque cuando alguien va al supermercado, los precios se ajustaron de acuerdo al índice de precios al consumo y no de acuerdo al índice de salarios reales del gobierno central. Entonces, la Universidad de la República, el Instituto Cuesta Duarte planteaban en la comisión que estiman que sería en el escenario más probable del orden del 2% la caída del salario real al final del periodo para los funcionarios públicos. O sea, tampoco en eso hay cumplimiento. Entonces, tenemos un gobierno que ajusta, pero el déficit crece, tenemos un gobierno que pone una regla fiscal y lo viola, y ahí tenemos un problema real. Y yo no tengo ningún problema en reconocer aquí la mayor sensibilidad de los parlamentarios respecto al Poder Ejecutivo, que de alguna manera levantaron algunas problemáticas que estaban planteadas e intentaron darle soluciones. Entonces, y hay cosas que el Frente Amplio va a acompañar en el sentido, la creación del Fondo de Primera Infancia, que complementada con la ley que todos acordamos votar en septiembre, puede ser un avance siempre que le pongamos recursos en esta rendición de cuentas, cosa que nos plantearon la bancada de la coalición, que iba a ser objeto de discusión aquí en el plenario, porque no habían tenido tiempo suficiente para verlo en la comisión. La presupuestación de funcionarios públicos, lo que hacía mención el diputado Conrado Rodríguez de la creación de un tribunal de apelaciones en familia, intentar solucionar las distancias entre los fiscales adscriptos y los fiscales adjuntos, la creación de cargos en la CENACLAFT, que apuntan a fortalecer una institución que es central en el combate al lavado de activos. Todos son elementos que yo creo que son positivos, pero repito, que en muchos casos expresan o muestran una sensibilidad mayor por parte de los parlamentarios de la que tiene un Poder Ejecutivo que no le manda un mango a la universidad, no le manda un mango a la ANEP, no le manda un peso a la Universidad Tecnológica, donde las políticas sociales que implementa no hay ninguna innovación, son las mismas que venían desde el gobierno del Frente Amplio, algunas recortadas, otras incrementadas un poco en sus valores, pero no hay ninguna reforma estructural en ese sentido. Y lo tercero, lo que quiero referirme, Presidenta, es a la falta de ambición que expresa esta rendición de cuentas. Es una rendición de cuentas que está plagada de artículos relativamente intrascendentes, cosas de relativamente poca importancia, pero que no plantea un proyecto de país. Y esto no lo expresaba la Ley de Urgente Consideración, no lo expresó el presupuesto, no lo expresaron las rendiciones de cuentas. O sea, nunca hubo por parte del gobierno una visión plasmada en un proyecto. Entonces, no hay nada para ciencia y tecnología, no hay reflexión, ni hay medidas respecto a cómo mejoramos la productividad en el largo plazo. No hay nada respecto a cómo potenciamos el capital humano. Y sin estos dos elementos, capital humano y productividad, el futuro del Uruguay es bastante complicado, digamos, ¿no? Esto expresa un proyecto más o menos ambicioso y realmente el gobierno en este sentido se conforma con administrar lo que tiene y impulsa poca cosa. Y yo creo que esto, vuelvo a lo que decía hace un rato, tiene que ver con una concepción del rol que tiene que cumplir el Estado. Las grandes reformas están empantanadas, no hay ni el mercado de los combustibles, ni el mercado de la energía, ni la educación, parecen tener grandes transformaciones. Y la mayoría de las cosas que este gobierno está haciendo, Presidenta, parten de iniciativas privadas. O sea, cuando uno mira los proyectos de inversión, son privados que le proponen al gobierno hacer alguna cosa, en muchos casos, cosas que el propio gobierno ya estaba estudiando, ya tenía avanzadas, violentando
el espíritu o la idea con la cual se creó y se aprobó la ley de iniciativas privadas, que era justamente, si traeme una idea financiada sobre algo que no se me había ocurrido, el gobierno, el Poder Ejecutivo evalúa si eso es viable o no es viable, si le interesa, y en ese caso lo aprueba. Pero acá estamos llenos de cosas que el Poder Ejecutivo estaba evaluando, y puede ser los escáneres de la aduana, puede ser el sistema de control vehicular, puede ser proyectos vinculados al agua, por poner algunos ejemplos, y después se presenta un privado, el Poder Ejecutivo se los acepta, con lo cual le da un beneficio competitivo respecto a otros posibles oferentes en ese sistema, y por ese camino avanza. O sea, no hay un proyecto propio, no hay iniciativas que partan de políticas que quiera llevar adelante el Poder Ejecutivo, sino que lo que hay es un acomodarse a lo que el mercado propone hacer y en función de eso ir avanzando. Entonces, para redondear, Presidenta, yo creo que la rendición de cuentas, resumiendo, deja en claro el incumplimiento de los objetivos que el propio gobierno se puso en temas relevantes, y deja en claro la falta de proyecto político, de proyecto de país por parte de este gobierno. Y esto se combina con dificultades tremendas de ejecución que hacen que aún en algunos casos en los cuales las ideas podrían ser razonables, después la realidad no llega a corresponderse con esas ideas. En ese sentido es que el Frente Amplio va a votar en contra de esta rendición de cuentas. Nada más, gracias, Presidenta.